Pero pregunta, trataron de hacer algún ejercicio? Parece que no. Pablo pudo hacer alguno, ¿no? No lo he tratado, profesor, que no he visto todavía las clases subidas, así que tengo que Ay. verlas primero y verlas aquí. No, si lo que estamos viendo ahora es un repaso, es transformación de unidades, no es algo que hayamos visto recién en clases, es algo, no es nuevo para ustedes, sino que es una herramienta que yo necesito que ustedes manejen, que es la transformación de unidades, ¿ya? Por eso empezamos siempre con este taller de transformación de unidades, ¿ya? Vamos a partir entonces con las dimensiones y sus unidades. Y básicamente aquí podemos ver que tenemos diferentes unidades y las dimensiones primarias sería la longitud, la masa y el tiempo, y va a depender del sistema en que estés trabajando, van a ser esas dimensiones primarias, lo mismo las dimensiones secundarias. Lo que me interesa aquí es el factor G sub C. ¿Se acuerdan que lo vimos en clase y dijimos que lo íbamos a trabajar un poquito? G sub C recibe el nombre de factor gravitacional de conversión. Básicamente es un transformador de unidades, nada más. Muchas veces lo miran con un poquito de susto y toma distintos valores numéricos dependiendo de las unidades que estoy utilizando. En general, G sub C es igual a 9,8 kilogramos masa por metro partido por kilogramo F fuerza y segundo al cuadrado. O el G sub C es 32,174 libras masa, pie dividido por libra fuerza y segundo al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, estos valores son numéricamente iguales al valor de la aceleración de la gravedad, no así sus unidades, ¿ya? La idea de esto es que cuando nosotros estemos trabajando sobre la superficie terrestre, que 1 kilogramo masa pesa 1 kilogramo fuerza. Trabajamos indistintamente la unidad de masa y la unidad de fuerza van a ser iguales. Sí, solo si nos encontramos en la superficie de la Tierra, ¿ya? Porque estamos diciendo G dividido por G sub C. Vamos a ver, bueno, aquí teníamos, en el taller que les envié, hablábamos un poco de las unidades fundamentales y también de las unidades de presión, y aquí me quiero detener un poquito en libra-fuerza por pulgada, que es PSI, que no están acostumbrados a utilizar. En algún momento a lo mejor lo van a encontrar en algún ejercicio. Entonces, PSI, y a veces hablamos de PSIA cuando es presión absoluta. Libra-fuerza pulgada, libra-fuerza pie, y kilogramos fuerza metro dividido por metro al cuadrado, y ahí tenemos nuestras unidades de presión más o menos más usadas. Tenemos el pascal, PA, que también lo vamos a usar, el torr o los miligramos de mercurio, que también se utilizan, pulgadas de agua, también podemos hablar de pulgadas de agua, o los bar, ¿ya? Todas estas unidades son unidades de presión, y las de calor y trabajo, o las de energía, que también las vamos a utilizar, las BTU, las kilocalorías, el joule. Ahora sí, sigamos. Vamos a ver el valor de este G sub C. Vamos a decir, lo que habíamos comentado anteriormente, que los kilogramos masas van a ser igual a estos kilogramos fuerza. Veamos, entonces, lo que estamos diciendo es que la masa es igual al peso. Nosotros sabemos que la fuerza o el peso, fuerza en este caso, es masa por aceleración, y en el caso específico del peso hablamos de la fuerza, es m por g, aceleración de gravedad. Pero si ustedes se acuerdan, en la clase que vimos la semana pasada o la antepasada, definimos
esta fuerza como m por g partido por g sub c. Este g es una constante gravitacional y tiene unidades de, tiene el valor numérico de 9,8, la aceleración de gravedad, pero sus unidades son distintas y expresamos kilogramos masa, kilogramos fuerza, metros partido por segundo al cuadrado. Lo mismo para el sistema inglés. Por tanto, nosotros podríamos decir que la masa va a ser 1 kilogramo masa, vamos a considerar que tenemos 1 kilogramo masa, por G, que sería 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, y dividido por G sub C, que es 9,8, dividido por sus respectivas unidades. Solamente lo que hice aquí fue ordenar este denominador, lo llevé al numerador, ¿verdad? Y me quedé con kilogramos fuerza y segundos al cuadrado, dividido por kilogramos masa por masa, ¿ya? Simplificando esto, eso es lo mismo, vamos a obtener 1 kilogramo fuerza. Fíjense, el kilogramo masa con este kilogramo masa. Los metros con este metro y los segundos al cuadrado con este segundo al cuadrado, nos quedamos solamente con unidades de kilogramos fuerza. ¿Qué vamos a decir de esto? Fíjense, los kilogramos masa, estábamos utilizando 1 kilogramo masa, es igual a 1 kilogramo fuerza, ¿ya? Estamos hablando, 1 kilogramo masa genera un peso de 1 kilogramo fuerza. Estamos hablando de el mismo valor numérico, no en unidades, sino que el valor numérico, el valor algebraico de estas dos unidades va a ser el mismo si estamos en la superficie de la Tierra, es decir, si tenemos la aceleración igual a la aceleración de gravedad. ¿Se entiende? Jóvenes. Sí, profe. Vamos a seguir entonces. A ver, veamos este ejercicio. Yo más temprano hice el ejercicio 1. Entonces la idea para mí es hacer en la mañana un grupo de ejercicios y en la tarde otro grupo de ejercicios. Como compartimos las clases y van a tener las de la mañana y las de la tarde, les van a servir ambas, digamos, el que trabajó, como trabajamos ahora en el ejercicio 2, ustedes van a tratar de hacer el ejercicio 1. Y cuando vean cómo resolvimos el ejercicio y si tienen problemas, van a tener el trabajo que hicimos en la mañana, lo van a tener disponible para que vean la clase de la mañana y ver ese ejercicio. Y si tienen duda, me mandarán un correo con una foto del ejercicio que los están tratando de hacer, qué creen que están haciendo mal, cuál es su duda, ¿ya? Entonces, vamos viendo. ¿Con qué fuerza es atraída una masa de 1 kilogramo masa en un punto de la Tierra donde la aceleración de gravedad vale 9,35? Cuando uno empieza a resolver estos ejercicios, generalmente se ponen problemas para ver si los alumnos han entendido los conceptos. ¿Cuántos son los kilogramos fuerza de una persona que en la Tierra tiene tal masa? ¿Cuánta será el que la Tierra tiene pesa tantos kilogramos fuerza? ¿Cuánto será el valor en la Luna? Y como la aceleración de gravedad cambia, también cambia. Esos son los típicos ejercicios de esto, a ver si están entendiendo el concepto. A mí me interesa que entiendan el concepto porque posteriormente lo van a utilizar en otras asignaturas de ingeniería. Es un factor que se utiliza bastante en cálculos en ingeniería, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿con qué fuerza es atraída una masa? Entonces, tengo una masa igual a 14. La idea es que ustedes vayan resolviendo el ejercicio si surge alguna duda. Una aceleración igual a 9,35. Vamos a poner las unidades porque aquí es importante que trabajemos con unidades.
Entonces, estos son los dos datos que tengo, nada más. ¿Y qué me están preguntando? Me están preguntando F. Vamos a ver. F es igual a M por la aceleración, ¿verdad? Por G partido por G sub C. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que F, vamos a buscar cuál va a ser las unidades, va a ser igual a 14,6 kilogramos masa. Vamos a poner las unidades porque es importante ahora que manejemos nuestras unidades. 0,35 metros partido por segundo al cuadrado. Y todo es, uy, se me fue para abajo, pero no importa, 9,8. Lo vamos a dejar en 9,8 kilogramos masa por, este es metro, ¿ah? Este de aquí es kilogramo masa, toda esa unidad. Kilogramo fuerza y segundo al cuadrado. Ya, ¿cuánto nos va a dar esto? ¿Y en qué unidad? Entonces la fuerza va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto les da la fuerza? ¿Y en qué unidades? Bueno, la fuerza va a ser igual a 13,92 kilogramos fuerza. Porque este se nos va a ir con esto de aquí se nos va a ir con esto y nos queda los kilogramos fuerza aquí en el denominador y nos quedarían arriba. Posteriormente nos preguntan ¿cuál es la masa en libra masa? La masa son 14,6 kilogramos masa. Y esos kilogramos masa los tenemos que llevar a libras masa. Acuérdense, kilogramos masa, 2,206 libra masa. Y vamos a obtener entonces 32, ¿por qué se borró el 2? 2 libra masa. Cuando hacemos aquí la transformación utilizamos las mismas transformaciones que estaban acostumbrados antes. Si fuese fuerza también utilizarían 1 kilogramo fuerza. Para hacer transformación de unidades tienen que tener una tabla de transformación de unidades. Cualquier libro de termodinámica tiene tablas de transformación de unidades que pueden utilizar o las que están utilizando sus compañeros en los cursos superiores. No sé si las tienen en PDF, pero también, porque durante todo el transcurso de la carrera en algún momento van a necesitar hacer transformación de unidades. En estos momentos, no solamente para ser evaluados, sino que también para hacer ejercicio. Entonces, es algo que siempre deben andar con sus tablitas de transformación de unidades porque las van a necesitar. ¿Quedó claro este ejercicio? Sí, profe. Sigamos.
Ya, este ejercicio lo hago por una razón muy simple, porque después nosotros vamos a trabajar con integrales, delta de temperatura, entonces me gusta expresar este cambio de temperatura. Y le solicito expresar el cambio de temperatura en grados Celsius y en grados Kelvin. Pensemos que tenemos grados, estoy por allá, en grados Celsius. Tengo una temperatura, el delta temperatura sería la temperatura 2 menos la temperatura 1. ¿Sí o no? Y el delta, cuando hablamos de delta, yo les dije que es la condición final menos la condición final, tendríamos la temperatura 2 menos la temperatura 1, porque sería temperatura absoluta. En minúscula, temperatura en grados Celsius, en mayúscula, temperatura en grados Kelvin. Entonces, pero además, la temperatura 2 es igual a la temperatura 2 en minúscula más 273 menos la temperatura 2 más 273. Este es el delta en grados Kelvin. Y fíjense lo que va a pasar con el delta en grados Kelvin. ¿Qué pasó con ese delta en grados Kelvin? El delta en grados Celsius es igual al delta en grados Kelvin. Es decir, si yo tengo en algún problema que resolver y tengo que expresar el delta en grados Celsius, numéricamente es exactamente igual a que lo ponga en delta grados Kelvin. Por eso, cuando nosotros vamos a calcular la energía interna en algún momento, la otra vez dijimos, la clase pasada, que la energía interna a volumen constante, delta U, es igual a la integral de C sub V de T, desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2. Entonces, vamos a decir que la energía interna es igual, porque si sub V es una constante, va a ser igual a T2 menos T1. O C sub V es igual a T2 menos T1, porque numéricamente es exactamente igual. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Entonces, esto lo vimos la clase pasada, dijimos, estoy dando como un ejemplo, Lo que quiero que quede claro, que el delta grado Celsius es igual al delta grado Kelvin, porque si yo hago la diferencia, va a ser exactamente lo mismo. Por tanto, si yo integro cualquier expresión que tenga de T, cambio de temperatura absoluta, porque generalmente nosotros vamos a trabajar en temperatura absoluta, podríamos hacer la diferencia en temperatura absoluta o la diferencia en temperatura en grados Celsius, que muchos lo ocupamos de esta manera, pero no tiene error porque es igual a la temperatura absoluta. Estamos haciendo una simplificación nada más, una simplificación de esta expresión. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profesora. Sigamos. Vamos a ver este nuevo ejercicio. Define una escala, por ejemplo, en n grados, en que la ebullición y la congelación sean 1000 grados N y 100 grados N, respectivamente. Correlacionar dicha temperatura, dicha escala en grados Celsius o en grados Fahrenheit. Vamos a ver de qué se trata esto. ¿Se acuerdan en Introducción a la Ingeniería que ustedes hacían unas tablas y aquí vamos a poner los grados N? Ahí. Vamos a decir, ¿cuánto era la temperatura
en que se congela el agua a 0 y ebulle a 100, a presión atmosférica, sí, a 100 grados Celsius y grados Celsius. En grados N decía que la ebullición ocurre a 1000 grados N y en 100 grados N. Y si lo hiciéramos en Fahrenheit, ¿cuánto pondríamos aquí abajo? ¿Se acuerdan en Fahrenheit? ¿Le suena este número? Si no me equivoco, eran 212 grados Fahrenheit. ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. Ya. Entonces, si ustedes se acuerdan, nosotros hicimos eso mismo en Introducción a la Ingeniería, hicieron la correlación entre grados Fahrenheit y grados Celsius. Ahora, en la mañana yo hice entre grados Celsius, así que ahora lo vamos a hacer entre grados Fahrenheit. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir 1000 menos 100 es igual a el paralelo 212 menos 32. Todo eso partido... pero no está la solución ahí, pero no importa. Podríamos decir n menos 100 es igual a f menos 32. ¿Ya? Este menos este. En realidad, veamos, ¿ya? O la otra opción que podríamos decir, 1000 menos 100 es igual a 1000 también, menos n, y es igual a 212 menos 32, todo eso partido por 212 menos grados Fahrenheit. Y aquí que obtengo una ecuación que me relaciona n con Fahrenheit. ¿Ya? Y a partir de esto tendría 900. Bueno, y aquí despejo y obtengo una ecuación que me relaciona n con Fahrenheit. También lo pueden hacer con grados Celsius, pero no la quise hacer con grados Celsius ahora porque la mañana la había hecho con grados Celsius. 212 menos 32. 180, no me acordaba. Total, es igual a 180. Este no es tan bonito como el otro queda mucho más lindo. Por 212 menos f partido por 180 es igual a 1000 menos n. Y de aquí obtienen una expresión para eso. 900 dividido por 180, 5. Ahí habría que dejarlo, 5. 112. Bueno, y ahí pueden obtener una expresión para ello. ¿Se entiende? ¿Cuál es la expresión que les da? ¿Se acuerdan que así se hacía también cuando hacíamos una relación entre... Aquí van a quedar 60 menos positivo menos 5f es igual a menos n. Dejemos n es igual a 5f menos 60.
Y ahí tienen una expresión. ¿Ya? ¿Se entiende, verdad? Sí, profe. El que sigue. El 11. Los otros son, estoy mirando aquí, el 7 son todo transformación de unidades, de pie, atmósfera, libras masa, todos son transformación. El 8 igual. El 10 lo hice con los alumnos en la mañana, por tanto dije yo el 11. Ya, ¿cómo hacemos ese? Un kilogramo de masa es pesado en una balanza. Kilogramo de masa es pesado en una balanza. Entonces, kilogramo de masa es un kilogramo masa. Es pesado, donde G es igual a 9,45 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Qué lectura se espera tener? Si tengo F, va a ser igual M por G partido por G sub C. Entonces, solamente ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despejar. M por G, 1 por 9,45 dividido por 9,8. Y las unidades les darán los kilogramos fuerza, ¿o no? Sería en términos algebraicos 1 por 9,45 dividido por 9,8. Pero veamos las unidades de esto. Sería kilogramo masa por metros partido por segundo al cuadrado y todo eso dividido por kilogramo masa dividido por kilogramo fuerza por metros partido por segundo al cuadrado. Esto con esto se nos va, este kilogramo fuerza. Y nos queda kilogramos fuerza. Y el número que es 0,90. Esto es solamente para 0,96. 0,963. Lo que me interesa es que entiendan este concepto y comenzar a trabajar con este concepto kilogramo fuerza. Si bien los ejercicios no son complejos, la cosa es tratar de entender y que no se me confundan entre la masa y el peso y dónde pongo la masa y dónde pongo el peso, ¿ya? Eso es lo que me interesa. Lo van a usar más adelante, se van a acostumbrar a usarlo. Uno no sabe cómo, pero se acostumbra a usarlo y después lo vamos a estar usando constantemente. Por eso me interesaba incluir esto dentro de las explicaciones, ¿ya? Si se fijan con esta explicación que hice ahora, ustedes podrían llegar fácilmente a casi el ejercicio, ¿dónde vamos? En el 11. Los anteriores, estos los que resolví, hay algunos que se parecen, que ustedes podrían resolver, y otros que son netamente transformación de unidades, y aparece, por ejemplo, en uno pie, libra, fuerza, pero ya sabemos que las libras, fuerza, para transformarlas, era lo mismo que si fuesen libras solamente como las conocían anteriormente, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes empiecen a trabajar, piensen que a fin de mes tienen un certamen, yo voy a terminar, vamos a ver, el martes vamos a ver más materia, y nos vamos a abocar a hacer ejercicios dentro del tiempo que nos queda casi, así que esto no es que yo lo vaya a controlar directamente, esto yo no lo voy a controlar directamente, pero ustedes tienen que saber transformar unidades, ¿ya? Vamos a ver cuál otro había seleccionado, el del manómetro. El del manómetro.
¿Qué diferencia hay entre un manómetro y un ¿Hay alguien que escribió algo? Sí, los certámenes son solo ejercicios, son la aplicación, no son ejercicios, son problemas. Son la aplicación de lo que ustedes tienen que demostrar que entendieron lo que está ocurriendo con llevar, y es lo que les expliqué en algún momento, que era lo que tenía la dificultad, que lo que existía, o los problemas muy simples a este nivel, pero ustedes todos los problemas que ocurren en la realidad, ustedes los tienen que llevar y tratar de solucionar con números. Entonces, obviamente que sí, esta materia y muchas otras más va a ser donde el certamen es resolver problemas, ¿ya? Está bien. En un manómetro se lee 2,15 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, unidad de presión. Y en el barómetro 7,27 milímetros de mercurio. Calcular la presión absoluta en kilogramos partido por centímetro cuadrado y en atmósfera. ¿Cuál es la diferencia entre un manómetro y un barómetro? La presión manométrica es la que está contenida en un recipiente cerrado y la presión barométrica o atmosférica es la que mide la presión atmosférica. Esto lo tienen que haber visto en algún curso, en alguna física o en alguna química. ¿Se acuerdan ahora o no? Entonces, la presión manométrica era igual a 2,15 kilogramos fuerza partido por centímetro al cuadrado. Uy, de repente aparece por. Vamos a llevarlo todo a atmósfera. Una atmósfera, esto hay que buscar, equivalencia de unidades, 1,033 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado cúbico, y eso me va a dar 2,08 atmósfera. Y la presión atmosférica o barométrica es igual a 7,27 milímetros de Hg, y una atmósfera equivale a 7,60. Estos, por ejemplo, deben manejar, ustedes deben tener su tablita. En los cursos superiores siempre ya tienen unas tablitas que están usando normalmente, y esto equivale a 0,95 atmósfera, ¿ya? Es importante que cuenten con ello. Y en total, entonces, la presión absoluta es la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica, y eso a mí me dio 3,03 atmósfera. Y si lo quiero llevar a una atmósfera, es igual a 1,033 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. La presión absoluta va a ser igual a lo que está arriba, 3,12 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. ¿Ya? ¿Ok? ¿Se entiende, jóvenes? Caballeros, señoritas. Sí, profe. ¿Se les aclaró un poquito más la cosa? No sé. Sí, ¿Sí? ahora sí. Ya, entonces, lo que ustedes tienen que hacer es empezar a trabajar. Yo no puedo hacer todo el trabajo sola.
ustedes también me tienen que ayudar. Y en este trabajo, ustedes tienen que hacer su trabajo asincrónico, tienen que tratar de resolver los ejercicios, tienen el tiempo ahora, traten de resolver los ejercicios. Tienen problemas para resolver los ejercicios, me mandan un correo, me dicen, profesora, me mandan una foto, este ejercicio, pum, saquen una foto. Yo voy a tratar de la misma manera con esta pizarra que tengo, voy a corregir aquí, le voy a decir, no, aquí este es tu error, qué es lo que está haciendo aquí, le voy a poner algún y se lo voy a mandar de vuelta para que usted lo corrija, ¿ya? Esa es más o menos la idea para trabajar de esta forma. Entonces ustedes no esperen a que sea la hora de clase, si ustedes están estudiando a lo mejor me lo pueden mandar a cualquier hora, da lo mismo. Seguramente yo no lo voy a ver en la mañana, a lo mejor tengo clases en la mañana al otro día y puede que en la tarde les conteste, en un ratito lo agarro y se los contesto para que sigan estudiando, ¿ya? O sigan y tomen otro problema, pero la idea es que no se queden con las dudas ahí, sino que vayamos resolviendo, pero esa es parte del estudio que ustedes tienen que realizar. La guía de ejercicio es una guía de ejercicio, el taller es un taller, no es lo único que hay, por favor. Hay un montón de libros, les dije, hay un montón de libros donde ustedes pueden sacar, está el Smith Van Ness, está el Castellan, hay varios libros que pueden bajar. Busquen nada más termodinámica en todas las carreras, se utiliza casi, se da un curso de termodinámica, va a depender de la orientación que le dé cada profesor, pero en general son los ejercicios. Hay un Chaun de termodinámica también, o sea, y están en la red y los pueden bajar, ¿ya? Esos jóvenes, ¿alguna otra pregunta? ¿O me entendieron o no me entendieron? Cuando no se pregunta y uno piensa, o me entendieron o no me entendieron nada de lo que les expliqué. Se entiende así, se puede trabajar así, si ustedes se dan cuenta, es igual lo que hacíamos en clases presenciales, ¿o no? Jóvenes. Parece que estoy sola. Bien. Bien, jóvenes, quedamos hasta aquí entonces. Qué bueno, Rocío, que se entienda. Uno trata de que las cosas se entiendan. Entonces, la clase se la subo y nos encontramos el martes nuevamente. Traten de hacer los ejercicios, enfréntense a los problemas, porque si no, los aprendizajes, cuando volvamos de manera presencial, van a tener algunos vacíos muy grandes. Así que, por favor, pónganse a estudiar también. ¿Ya? Bien, hasta luego.